Llevo mucho tiempo prometiendo lo del teatro, así que vamos a hacer 10 obras de teatro. No sé mucho de teatro, me encanta el teatro y además fui actor. Fui actor en el bachillerato, hice 2 obras de teatro. Una de ellas fue Los Invasores de Egon Wolf y la otra pues ya no me acuerdo. Qué terrible. Luego, con el tiempo y el hambre, fui actor en telesecundaria y en temas de primaria en México. En telesecundaria en inglés, como hablaba yo inglés, pues cualquiera lo metían de actor allí. Y tenía yo un grupo de amigos que eran actores. Uno de ellos, por cierto, Humberto Vélez, queridísimo Humberto, fue la voz de Homer Simpson, de Homero Simpson en México durante muchísimo tiempo. Fue el original Homero Simpson y fue Homero Simpson durante muchos años. Querido Humberto Vélez. Estaba también Charles Lake, estaba David Moctezuma, que era director. Un grupo de amigos que alguna vez también pusimos una obra de teatro, pero parece yo escribí la música y toqué el bajo más que actuar. Y entonces me embarcaba yo allí de actor en telesecundaria y en temas de primaria y tal. Me gusta mucho el teatro. No veo tanto teatro como quisiera y siempre que puedo voy. Ha habido obras de teatro que para mí han sido fundamentales, mucha gente lo sabe. El Diario de un Loco de Carlos Ancira, en la versión de Carlos Ancira, que fue además la primera entrevista que yo hice en mi vida como periodista al gran maestro de la actuación mexicano Carlos Ancira. Entonces, estos serían todos las 10 recomendaciones de teatro que yo les podría hacer. Primero, La vida es sueño. La vida es sueño tiene un planteamiento tan maravilloso, tan espectacular, tan original, que me sorprende que se pueda haber hecho en la época en la que se hizo, en el siglo XVI. Quienes no se la saben, un sujeto que ha estado prisionero, era en realidad un príncipe o algo así, y luego lo llevan a reinar y resulta que es un desastre y lo regresan, pero le hacen creer que todo el tiempo que estuvo reinando había sido un sueño. Y entonces él es Segismundo y viene el gran monólogo de Segismundo, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y aquí viene lo importante de todo. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mejor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Frase que por supuesto se ha quedado en la cultura mexicana. Esperando a Godot hizo mucho daño. Esperando a Godot es una obra de antiteatro, o así fue llamado, de Samuel Beckett. Y a partir de Esperando a Godot, muchos imbéciles creyeron que haciendo cosas raras en el escenario ya hacías teatro, y ya era Samuel Beckett. Y resulta que no era Samuel Beckett. Esperando a Godot es una obra de una enorme profundidad basada en un planteamiento absurdo. Hay 2 personajes en condiciones económicas bastante desastrosas por su ropa, por su situación, por todo lo que comentan, que son amigos, enemigos todo el tiempo y que están esperando a Godot. Godot nunca llega, pero mientras esperan a Godot, viven, conversan, confrontan, luchan, se quieren, se odian, encuentran un ángel. Les pasan miles de cosas que hablan de toda la experiencia humana de una manera absolutamente extraordinaria y magistral, aunque Godot nunca llega. La otra obra del mismo nivel es, por supuesto, la cantante calva, donde no hay ninguna cantante calva. Ya un inspector es una de las obras que para mí son ideológicamente fundamentales. Es una de las 3 piezas sobre el tiempo de J.B. Priestley, y yo he visto interpretadas las 3 obras sobre el tiempo y los Conway. Es una obra de teatro maravillosa, pero no es como Ya un inspector. Ya un inspector es un inspector que llega a casa de unos señores que son opulentos, ricos, millonarios, y trae la noticia de que una mujer ha muerto. Y esa mujer resulta ser pues la amante
abusada del hijo, la chica a la que maltrató a la hija, la chica que fue echada de su trabajo por el padre, que es un industrial, la chica que fue la víctima de todos y al mismo tiempo de nadie. Y las miserias humanas de los 4 miembros de la familia se van revelando a lo largo de la obra, y con el inspector que los va interrogando a cada uno de ellos. Es una maravilla. El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas es otra novela, es otra obra que es necesario abordarla con... Las caléndulas, por cierto, son las ¿qué? Las margaritas no son, no me acuerdo, creo que son las margaritas. Pero es la historia de una familia, de una madre y sus 2 hijas, una de las cuales hace un experimento precisamente para la escuela que se llama el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, y que va explorando también los momentos luminosos y oscuros de una familia. Macbeth me parece el más grande clásico de Shakespeare, por supuesto. Es dificilísimo ponerla en escena, pero crea muchos personajes y muchos elementos que son eternos, como muchas de las obras de Shakespeare, pero Macbeth me parece quizás la más acabada, desde el principio hasta el final. Pigmalión tiene que ver con el Pigmalión, con la figura de Pigmalión, que se enamora de la estatua aquella que había creado. Tuvimos aquí algunos cuadros maravillosos sobre ese mito. Pigmalión crea una estatua de una mujer tan hermosa que se enamora de él. Pero este Pigmalión es el de George Bernard Shaw y es el que dio origen a Mi Bella Dama. La idea es la misma que Mi Bella Dama. Un tipo que sabe de lengua inglesa muchísimo puede convertir a una chica de la calle que habla con el acento cockney, el acento vulgar de la calle, de los pobres, de los desarrapados y los marginados de Londres de principios del siglo XX, y la puede convertir en alguien que pueda pasar por una dama en una reunión de sociedad. Y entonces es todo el proceso por el cual él prácticamente la adopta, la mete a vivir a su casa y la convierte en este personaje del cual luego se enamora. Y además me interesa mucho porque tiene 2 finales posibles escritos por George Bernard Shaw, y al final el nuevo Bernard Shaw escribía por qué uno de los finales era posible y el otro era absurdo. No quiero dedicar demasiado tiempo, pero está El Tartufo, está Hamlet, por supuesto, está Edipo Rey también, y por termino, es que quiero contar Proceso Oppenheimer. Proceso Oppenheimer fue la obra de teatro que a mí me abrió el conocimiento de quién era Oppenheimer hace 50 años. Es una... No la tengo aquí. Sí. Tardé muchos años en volverlo a conseguir. Lo conseguí en inglés, In the Matter of J. Robert Oppenheimer. Es un tipo de teatro que se llama teatro documental, de Heiner Kiphardt, está escrito originalmente en alemán, y básicamente lo que hace es relatar la última parte, lo dejo aquí, relatar la última parte de la película Oppenheimer, cuando se le somete a proceso a Oppenheimer para quitarle su autorización de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos. En realidad la obra ocurre toda en ese espacio estrecho que ustedes recuerdan por la película, donde se lleva a cabo el proceso con unos señores que van a decidir sobre él, que no tienen en realidad ninguna autoridad, pero se les ha puesto allí para acabar con Oppenheimer. Pero a través del proceso va relatando toda la historia que ustedes han leído en la película. Me parece extraordinariamente bien logrado, aunque escénicamente tiene muy poco movimiento, debo decirlo. Y finalmente el Ricardo III. El Ricardo III, está basado más que otras obras de Shakespeare en un personaje real. Ricardo III, cuya osamenta fue encontrada, por cierto, hace pocos años, y donde se confirma la deformidad que tenía el rey Ricardo III, es probablemente la gran obra, junto con Macbeth, sobre el poder, sobre la lucha por el poder, sobre el embeleso del poder y sobre lo dura que es
la caída del poder. Pues esas son 10 obras de teatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 obras de teatro que les recomiendo, que me gustan muchísimo y que ojalá pudiera yo ver más teatro del que veo, pero por aquí hay poco. Sin embargo, aquí, fíjense, aquí en Gijón he visto 2 puestas en escena memorables, una de La vida de sueño y otra de Esperando a Godot, con 2 actrices haciendo el papel de los 2 personajes de Esperando a Godot, y el resultado fue absolutamente maravilloso. Humberto es otra vez la voz de Homero Simpson. Mira, me da muchísimo gusto, de verdad lo quería yo mucho. No, lo quiero mucho, ¿no? La gente no se le deja de querer porque pasen los años. Volví a tener algún encuentro raro a distancia con Humberto, precisamente cuando los echaron a los doblajistas, ¿no? Pero luego les conseguí yo trabajos. A Charles Lake le conseguí trabajo de personaje de un limpiador, de un limpiaparabrisas. Le hice la comunicación de una empresa que tenía un limpiaparabrisas cuyo personaje era un piloto británico de la Primera Guerra Mundial, con unos bigotes rojos, así como los míos, pero más grandotes. Y mi amigo Charles no me acuerdo si era escocés, pero era británico y era de pelirrojo y usaba unos bigotazos así. Se le tumbaron la barba y durante mucho tiempo anduvo recorriendo México haciendo el personaje del limpiaparabrisas. ¿Era un limpiaparabrisas? No, era un limpiavidrios o algo así, no me acuerdo ya.